Calles para mi barrio es una estrategia del gobierno de la ciudad, en la que invertiremos 4.155 millones de pesos para transformar 20 vías en diferentes barrios de Pereira. Generaremos más de 1.200 empleos con la comunidad de cada sector. Seguimos trabajando para hacer de Pereira una ciudad para la gente, en sectores como Tokio, El Remanso, Bellavista, Alfonso López, El Triunfo, Colinas del Triunfo, Samaria, Gilberto Peláez, Montelíbano, Campo Alegre, Luis Alberto Duque, Jardín 2, Conexión El Nogal Bello Horizonte, Conexión Miraflores Los Paraísos, Conexión La Paz La Divisa, acceso principal a Santa Clara, la calle 17 en el sector del terminal y sus alrededores. Estamos transformando a Pereira. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Autocine con alma, for Movies Lovers. Desde el jueves 19 de noviembre no se pierda Scooby-Doo y la película colombiana Lluvia, nuevos precios. De lunes a miércoles 12.000, de jueves a domingo 16.000 por carro. Y las boletas las puede comprar directamente en Expo Futuro, sin reserva. Horarios e información www.camarapereira.com. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Síntesis, hoy con Francisco Javier Molina Osa, a quien cariñosamente le dicen el Señor Navidad. Con él vamos a hablar sobre el significado de esta importante fecha, sobre todo en este año tan particular, al que muchos llaman el año de la pandemia. Hoy es nuestro invitado en Síntesis. Antes de empezar a hablar con Pacho Molina, tenemos un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Nuestro plan es con Pereira, por eso queremos que hagas parte de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a www.pereira.gov.co y deja tus inquietudes y observaciones. Este plan lo hacemos entre todos. Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Y regresamos nuevamente a En Síntesis con Francisco Javier Molina Osa. Estamos en la casa de Francisco, quien muy amablemente nos ha recibido para hablar de esta época maravillosa que es la Navidad. Francisco Javier es abogado de profesión, es escritor, profesor universitario, ha ejercido cargos públicos muy importantes, pero hoy queremos hablar con él porque siempre ha sido un defensor y una persona que se ha interesado por dar a conocer la cultura navideña, no solamente todo lo que sucede alrededor de esta fecha, sino también de su música, especialmente de su música, y lo hemos conocido a través de los años en diferentes programas, en diferentes emisoras, difundiendo la música navideña del mundo. Francisco Javier Molina Osa, un gusto, bienvenido, estamos en Síntesis. Patricia, encantado de verdad de llegar hasta tu programa en este día para hablar de un tema pues que aparentemente es un tema muy sencillo, pero que si lo vemos a profundidad yo creo que tiene tanto de largo como de ancho para que podamos hablar un ratito y sobre todo infundir algo que se encierra en una sola palabra, que es la palabra del amor. El amor llega en la época final del año de una manera esplendorosa, aunque obviamente lo mantenemos a lo largo del año con nuestras parejas, con nuestros amigos, en la familia, sobre todo eso, la familia, Patricia. Sí, precisamente quería preguntarle, Francisco, ¿qué significa para usted esa palabra familia? Porque ha sido una persona que durante muchos años
pues ha trabajado con la música navideña, pero cuando uno piensa en Navidad, en música navideña, en todas estas costumbres que hay alrededor de esta fecha, indiscutiblemente hay una palabra allí metida que no se puede retirar, que está ligada a la Navidad, y es la familia. ¿Cuál es el significado de la familia y qué siente usted por esa palabra que lo inspira tanto? Bien, pues como tenemos que unir la época de la Navidad con la familia, digamos que una no puede estar sin la otra, pero sí, hablemos de ese núcleo inicial que es la familia. La familia es ese momento primigenio de cualquier ser humano que se continúa a lo largo de su existencia y que obviamente es la cuna de todo lo que es cada persona. La familia es quien forma al ser humano, y es allí donde se aprenden las primeras y las más importantes cosas de la vida. La familia además lo es todo, es solamente poder entender que allí está ese núcleo del amor, y sobre todo en la familia hay un ser muy especial que no podemos negar que es el más importante, que es la mamá. Ustedes como mujeres son lo más grande del mundo y son quienes unen a todos los integrantes de ese núcleo familiar. Pacho, ¿desde cuándo usted empezó a coleccionar música navideña? Porque se dice que es uno de los mayores coleccionistas de Latinoamérica, no solamente de música navideña del mundo, sino también la música tradicional nuestra. Más o menos, ¿hace cuánto le empezó esa curiosidad o ese hobby? Cuando yo terminé mis estudios de secundaria, comencé a trabajar, a recibir mis primeros pesitos, ¿sí? Mi primer dinero, y aproveché para comenzar a comprar en aquella época, no sé si te acuerdas, los CDs, perdón, no, los long play. ¿Sí? Los discos de acetato. Los discos de acetato. Y pues me incliné mucho por la música de Navidad, compré mis discos obviamente de navideños, porque cuando yo estaba niño, a la edad de los 8 o 9 años, comencé a estudiar música, a estudiar violín, a estudiar solfeo y a participar en agrupaciones corales. Después tuve la oportunidad de dirigir también agrupaciones corales. Y lo más importante, yo diría que las agrupaciones de este estilo está en la Navidad. Cuando tú vas a los centros comerciales en época de diciembre, tú ves las agrupaciones de niños, de gente adulta, los coros de niños pequeños, las corales grandes, todos interpretando la Navidad. Y bueno, a mí eso me quedó sonando y se me quedó aferrado a mi ser, a mi corazón. Y ya después vino la oportunidad de inmiscuirme en la radio, y obviamente allí ya fue como una obligación ponerme a ampliar mi discoteca, que era en aquella época pues un tanto incipiente obviamente. Pero ¿cómo conseguía esa cantidad de música? Porque digamos hoy en día, con todo el tema del internet y bueno, las facilidades que hay, uno simplemente dice el disco tal y lo consigue inmediatamente. ¿Cómo conseguía Francisco que le mandaran por ejemplo, el villancico más raro, además en formatos muy escasos, por ejemplo en un cassette, en un long play, como lo decía ahora Francisco, o en otros formatos más raros? ¿Cómo hacía para tener esos contactos y esos nexos y de pronto decir, no, fulano de tal tiene en Argentina un villancico muy raro? ¿Usted cómo hacía todo eso? Lo primero que yo recuerdo es que cada que yo llegaba a la casa de los amigos a tertuliar, me atrevía a ponerme en lo que llamamos a esculcar en su discoteca la música. Y cuando iba encontrando música navideña que ellos muchos no sabían que la tenían, entonces pues yo les pedía prestados esos discos, y como ellos veían mi entusiasmo por la Navidad, casi siempre pues me los quedaban, me los regalaban. Con el tiempo, en la emisora o en las emisoras, los oyentes muy amablemente me fueron también regalando música, y entonces fui aumentando así la discoteca, y mucha gente que viajaba al exterior de una manera, pues yo diría que lindísima, me dedicaban un buen rato de su paseo por Europa o en cualquier otro país del exterior
preguntando en las discotiendas qué música de Navidad tendrían, y tú sabes que por allá en marzo, en mayo, en agosto nadie tiene la música exhibida, y hacían que en esos almacenes fueran a las bodegas a buscar la música de Navidad para traerme un cassette, un long play. Después ya aparecieron los CDs, hasta que ya mucho tiempo después, como tú lo dices, apareció obviamente la música en internet. Pero otra cosa también que me ayudó mucho fueron mis alumnos. Yo soy profesor universitario y a mis alumnos les decía: si ustedes tienen familiares en el exterior, por favor que me regalen música de Navidad, y ojalá que me manden la historia de esa música. Cuando eso no había internet, y entonces ellos lo que hacían era mandármelo en físico. Eso se demoraba varios meses en llegar, y en una carta me contaban alguna cosa de la Navidad. Qué maravilla, o sea que fue, yo creería que más el voz a voz. Ay, cuando algunos amigos salían de vacaciones, llevémosle a Pacho el disco de Navidad, iban y ya le tenían el regalo seguro que era el disco de Navidad. Pacho fue haciendo esta colección grande de música navideña, y ¿en qué momento se le ocurrió, bueno, yo qué hago con esta música en mi casa? Voy a mostrársela, voy a compartirla con la gente, y empiezan esos programas radiales maravillosos que Pacho viene haciendo desde hace tanto tiempo? Bueno, alguna vez yo estaba en mi oficina cuando en la ciudad de Pereira apareció una emisora, fundaron una emisora pues, de corte cultural. Colocaban mucha música clásica, y entonces pues yo dije, esta música que yo tengo, cuando era la música muy incipiente, pero yo tenía muchas versiones navideñas clásicas o de corales o de orquestas, y fui a esa emisora a ofrecerla. Y allá me dijeron, ¿usted por qué no hace los programas? Yo entonces acepté de alguna manera y comencé allí a iniciarme en eso de la locución, y obviamente a tener que investigar ya más sobre la Navidad. Los programas fueron tomando un éxito muy grande, y la verdad es que ya llevamos buen tiempo haciendo este tipo de programas con bastante éxito, Patricia. Y Francisco no se limita solamente a la ciudad de Pereira, ya sus programas son conocidos en muchísimas ciudades, pero de ello vamos a hablar después de unos mensajes comerciales. Ya regresamos, estamos en Síntesis. Ya regresamos, estamos en Síntesis por el canal CNC. Hoy nos encontramos en la calle 16 entre la carrera séptima y octava. Seguimos con nuestra actividad de rehabilitar las vías del centro de la ciudad. Como ustedes saben, tenemos proyectada rehabilitar 20 cuadras, escogidas teniendo en cuenta el estado en que están las vías. Quiero mostrarles exactamente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos fresando el material que está en muy mal estado, la carpeta de asfalto que tiene la vía. Esta vía en sus inicios era en concreto rígido, y a medida que han pasado los años le han ido agregando sobrecarpetas de asfalto. Esa sobrecarpeta de asfalto que ustedes tienen el antes está muy deteriorada. Nosotros estamos a través del fresado retirándola en su totalidad. Después estamos regando el material de asfalto, una mezcla densa en caliente número 19, para poder nosotros estructurar todo lo que es la sobrecarpeta. Y luego hacemos el extendido y el compactado a través del cilindro. El gobierno de la ciudad no escatima esfuerzos en utilizar los mejores materiales para la rehabilitación de las vías. Nosotros, en el gobierno de la ciudad, seguimos cumpliendo. Autocine con alma, for Movies Lovers. Desde el jueves 19 de noviembre no se pierda Scooby-Doo
y la película colombiana Lluvia, nuevos precios. De lunes a miércoles 12.000, de jueves a domingo 16.000 por carro. Y las boletas las puede comprar directamente en Expo Futuro, sin reserva. Horarios e información www.camarapereira.com. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Y regresamos a En Síntesis hoy con Francisco Javier Molina Osa, hablando de la hermosa época de la Navidad. Antes de continuar hablando con Francisco Molina Osa, les tenemos un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Nuestras calles y vías son parte de la transformación del gobierno de la ciudad. Vamos por una Pereira con 0 huecos. Próximamente nuestras calles reflejarán el esfuerzo de todos los pereiranos. Estamos construyendo una Pereira con 0 huecos. Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Y antes de la publicidad le preguntábamos a Francisco, o hablábamos mejor, sobre todas esas ciudades donde ahora Francisco se hace conocer, porque él empezó con el programa, claro, en la ciudad de Pereira, donde él vivía, pero poco a poco fue tomando fama y ahora lo llaman de muchos sitios y de muchas ciudades de Colombia. Cuéntenos, Francisco, ¿en qué ciudades se puede escuchar el programa suyo de Navidad? Que además no es un solo programa, pero ahora vamos a hablar de esos programas diferentes de Navidad que tiene. ¿En qué ciudades lo podemos escuchar? Actualmente se transmite de manera directa en la ciudad de Medellín, por varias emisoras, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Fusagasugá, en Manizales y obviamente en la ciudad de Pereira. Pero con las facilidades que nos da hoy en día el internet, pues obviamente que las personas pueden conectarse en cualquier sitio del mundo, y eso hace también que, pues, que algunas personas, sobre todo de Colombia, porque pues obviamente son las personas más allegadas quienes de pronto tienen la oportunidad de conectarse desde otras partes del mundo para escuchar los programas que yo estoy emitiendo desde Colombia. Francisco, hablemos de sus programas, y digo sus porque realmente no es un programa de villancicos, es decir, usted ya tiene un programa de villancicos populares, pero también tiene otro programa con villancicos, o con, no digamos villancicos, no sé si llamarlo así, con música más internacional de muchos países, pero que están asociadas a la Navidad. Muy bien, vamos, como dice el programa, a tratar de sintetizar cómo es esto de los programas. Yo inicié con un programa que se llamaba, o se llama, que es el que ha sido más tradicional para mí, Villancicos del Mundo, y lo quise nombrar así porque, como tú dices, es más universal. He recogido música de muchos países y obviamente este nombre me permitía, pues, afianzarme mejor en los programas. Con el tiempo me di cuenta que yo estaba faltando a una población muy importante de la Navidad, los niños, la familia. Y entonces ahí entramos a hablar de esa diferencia que hay entre esa música tradicional nuestra, que la llamamos villancicos, y la música tradicional de otros países, que la llamamos música de Navidad. Entonces, Pati, yo sentí esa necesidad de crear otro programa especialmente para los chicos, para las abuelas, para la familia, donde habláramos de esas tradiciones nuestras, de la natilla, del pesebre, de los regalos, de la forma de vestirnos en Navidad, de reunirnos, etc. Y se creó ese programa que llama Villancicos Populares. Villancicos Populares. Bueno, y con el tiempo, dada la cantidad de música que yo tenía guardada, pues hablé con los directores de las emisoras en las que me estaban permitiendo colocar los programas para ampliar el tiempo, es decir, para no sonar música navideña solamente en diciembre, sino hacerlo en una época anterior del año. Y nos atrevimos a hacerlo desde el mes de octubre. Crítica para algunas personas, pero sí. Obviamente alegría para otras que sintieron en mis programas un esparcimiento espiritual y un acercamiento a la Navidad y a su interior, porque hay música muy hermosa.
Y entonces iniciamos otro programa que se llama Camino a la Navidad. Y ese programa, pues, dependiendo de la emisora, quien quiera iniciarse antes del mes de diciembre, pues lo iniciamos o en octubre o en noviembre, dependiendo de la emisora y los espacios posibles. Y obviamente yo voy hablando del acercamiento a la Navidad y voy colocando música muy linda, pero no esa música tan tradicional nuestra colombiana, sino la música de todo el mundo. Y entonces le enseño a la gente cómo se vive la Navidad en otras partes del mundo y voy colocando la música de cada región a la cual yo me estoy refiriendo. Y este año vamos a tener Camino a la Navidad y Villancicos Populares en 100.2 FM Tu Radio, que es la emisora de la Gobernación. A partir del 1 de noviembre ya está sonando y irá hasta el 24 de diciembre, o sea que tendremos casi 2 meses de música navideña, además de todas esas historias interesantes alrededor de la Navidad y cómo se vive la Navidad en diferentes sitios del mundo. Ya por último, Francisco, quisiera que me contara usted cómo vive la Navidad en su casa, con su familia, porque uno piensa, bueno, una persona a la que le importa tanto la Navidad, que piensa que es un momento muy importante para compartir en familia, ¿cómo la vive y cómo cree usted que deberíamos vivirla en este año tan particular al que muchos han denominado el año de la pandemia? Bueno, este es un año muy difícil, obviamente. No sabemos cómo va a surgir la Navidad, cómo se va a desarrollar. Pero yo personalmente cuento con una esposa muy alcahuete, que desde muchos días antes de diciembre ya está organizando la casa para adecuarla con todos los adornos navideños. Además, me tiene mucha paciencia porque, obvio, me tengo que dedicar muchas horas a organizar mis programas de Navidad. Yo trasnocho mucho haciendo los programas y me desplazo, obviamente, a las emisoras a desarrollarlos en vivo. Pero ya lo que es los días que se acerca la Navidad, pues vivimos toda esa tradición de la natilla, los buñuelos, la reunión en familia, la reunión con los vecinos, hacemos las novenas que son muy propias de Colombia. Yo pues interpreto algunos instrumentos, con ellos participo cantando los villancicos. Me encanta que los niños lleguen a casa, les tenemos los regalos. Bueno, todo se vuelve una fiesta, Pati, y de la manera más sencilla. No hay que complicarse para nada con ello, es simplemente vivir la tradición oral que nos han entregado nuestros mayores. Francisco, ¿algún villancico, alguna canción de Navidad que usted diga, venga, pero esto tan raro, ¿no? Que de pronto le haya llegado del Polo Norte, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo más raro que ha llegado a sus manos en el tema de la música navideña? Sí, Pati, de varias regiones del mundo y de aquí de nuestra región. Los que más extraños me han parecido y muy lindos son de África, de la India y de algunas tribus indígenas de nuestro país o del Ecuador. Hay una comunidad muy linda y mandaron unos villancicos hermosos, algunos de nuestra tradición, pero interpretados por indígenas, que eso pues cobra un valor inmenso para mis programas y para la gente que los escucha. ¿Algún plato que usted diga, yo no puedo pasar la Navidad sin mi música navideña y sin este plato particular de Navidad? ¿Tiene predilección por alguna cena especial el 24 de diciembre? Bueno, yo no tanto los platos porque todos me gustan y la verdad pues que en casa se hacen muchas cosas con base en pollo o en el cerdo. Pero yo creo que la tradición más grande, aunque un poquito hostigante, es la natilla y los buñuelos. Esa sí no puede faltar. No, son una delicia. Le cuento, Francisco, que yo a veces en junio o en julio o en agosto digo yo, ay, ¿dónde venderán natillita y buñuelo? Pero claro, uno los puede hacer y en la casa siempre mantengo pues mi cajita de natilla porque realmente es un plato maravilloso y que yo creo que no se ve en muchos sitios del mundo. Creo que es algo muy nuestro, ¿no? Yo te ruego, por favor, que cuando la hagas pienses en mí y me regales, ¿no? Y es tan nuestro que lo más importante es que ese plato tan sencillo se reparte aquí entre los vecinos. Mi señora hace para todos los vecinos. Qué maravilla. Y eso es una alegría, ¿cierto? Es un detallito, pero claro, eso significa amor. Un detalle de unión. Pues Francisco, su mensaje final para todas las familias que lo están viendo hoy en Síntesis. Usted que se hace llamar al que le conocen también en muchos sitios como el Señor Navidad, ¿cuál es ese mensaje para todos los que lo están viendo hoy en Síntesis? Aprovechemos esta época de aislamiento que creo ya entendimos el valor de la familia.
para que queramos más a nuestros hijos, los respetemos más, no les peguemos, dialoguemos más con ellos, infundamos solamente amor y veremos los resultados en unos años, que es lo mejor, la mejor educación que le podemos brindar a nuestros hijos. Pues muchísimas gracias a Francisco Javier Molina Osa, el señor Navidad, a quien hemos tenido hoy en Síntesis para hablar de esta bella época que se avecina, cómo debemos vivirla, sobre todo en un año tan particular como este. Y bueno, recomendarles que estén muy pendientes de los programas de Navidad de Francisco, porque este año él va a estar en la emisora 100.2 FM Tu Radio, la emisora de la Gobernación, donde los oyentes tendrán la oportunidad de escuchar esa maravillosa música de colección que es propia de la Navidad. Muchísimas gracias por haber estado hoy en sintonía y los esperamos la próxima semana con otro invitado especial. Hasta entonces. Calles para mi barrio es una estrategia del gobierno de la ciudad, en la que invertiremos 4.155 millones de pesos para transformar 20 vías en diferentes barrios de Pereira. Generaremos más de 1.200 empleos con la comunidad de cada sector. Seguimos trabajando para hacer de Pereira una ciudad para la gente, en sectores como Tokio, El Remanso, Bellavista, Alfonso López, El Triunfo, Colinas del Triunfo, Samaria, Gilberto Peláez, Montelíbano, Campo Alegre, Luis Alberto Duque, Jardín 2, Conexión El Nogal Bello Horizonte, Conexión Miraflores Los Paraísos, Conexión La Paz La Divisa, acceso principal a Santa Clara, la calle 17 en el sector del terminal y sus alrededores. Estamos transformando a Pereira. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Canal CNC Pereira, en YouTube como Canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.